Oaxaca, México. Oaxaca, México. 2016. Creo que tiene que darse cuenta el gobierno federal que el país ya se levantó. Se levantó un movimiento social. Hay focos rojos en todo momento. ¿Por qué? Porque el pueblo ya se dio cuenta que las reformas no son más que nada, vienen a empobrecer más al país y de alguna manera están al servicio de la clase burguesa, ¿no? Tanto hombres como mujeres, y en este caso ahorita pues hay más mujeres, ¿no? Porque yo creo que son las que más resienten esta situación, la situación económica que a nivel país nos está golpeando. Y yo creo que también eso ha hecho que despertemos más para protestar en contra de toda esta política del gobierno federal. En el año 2013, el Gobierno de México aprobó una reforma educativa que pretende privatizar la educación e imponer contenidos educativos uniformados en toda la República, amenazando así a la diversidad de los pueblos del país. Esta es parte de un paquete de reformas estructurales enmarcada en el Programa de Ajuste Estructural, orientados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde el 2013, maestros y maestras de la CENTE se han manifestado en contra de dicha reforma. En el 2016 se agudizaron las protestas después de que el 11 de junio los maestros fueron reprimidos por la Policía del Estado. Desde ese día el pueblo empezó a salir en apoyo al magisterio y en ese mes se instalaron más de 30 bloqueos en casi todo el estado. Estas manifestaciones que están con el pueblo es porque el pueblo también está cansado del hartazgo político, del hartazgo de nuestros legisladores, del hartazgo del mismo sistema neoliberal. ¿Por qué? Porque nuestro país lo han vendido. El desarrollo del país no se da nada más dándole todas las transnacionales, sino que deje de haber políticos corruptos, empresarios corruptos. Por eso, hoy la gente está en el hartazgo y afortunadamente los padres están tomando conciencia de todo lo que se ha venido haciendo. Nosotros empezamos a trabajar con los padres de familia en diferentes organizaciones, en comunidades, en regiones, centros de trabajo, donde llevábamos a informar en qué nos afectaba esta reforma educativa, por qué el gobierno insistía tanto en esta reforma, ¿no? ¿Cuál era su objetivo primordial? Y nosotros descubrimos en el paso del tiempo que esta reforma educativa era la puerta para entrar a las demás reformas, ¿no? Y aplicarnos este Pacto por México. Detrás del Pacto por México viene el TTP, el Tratado Transpacífico, que viene a lastimar a toda Latinoamérica. El punto neurálgico de todo este movimiento que se está gestando a nivel nacional es el rechazo total a las reformas en cuanto a la minería, a los recursos naturales, en cuanto a la hacendarias, la educativa que está disfrazada, que no es de ninguna manera educativa, sino que es administrativa y laboral. Y rechazamos también la forma en que el gobierno está mintiendo al pueblo de que hay el pueblo está en crecimiento económico cuando realmente hay una crisis económica muy devastadora en los bolsillos de todos los mexicanos. Este movimiento dejó de ser magisterial, ahora es un movimiento social. ¿Por qué? Porque yo creo que el gobierno, a través de todas sus reformas estructurales, ha hecho que la gente despierte un poco. Despierte, ¿por qué? Porque la gente del pueblo es la más perjudicada en todos los aspectos. Entonces, por eso en todos los pueblos nos estamos organizando para levantar la voz, porque ya es tiempo que todos levantemos la voz y gritemos que estamos en desacuerdo con la política del gobierno federal y también del gobierno estatal.
Ante las movilizaciones, la principal respuesta del gobierno fue la represión. Varios operativos fueron organizados para golpear al movimiento a lo largo del mes de junio. El domingo 19 fue el día más violento. La violencia se apoderó del municipio de Nochixtlán, en Oaxaca, cuando la Policía Federal Mexicana desalojó en ese estado sureño un campamento instalado por un grupo de maestros desde hace 7 días en protesta por la implementación de la reforma educativa. En las imágenes se observa que policías federales utilizaron armas de fuego y gases lacrimógenos en contra de los profesores. En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad negó que se reprimieran a los maestros y desmintió que elementos de la policía se encontraran armados durante estos hechos. Se han realizado operativos conforme a los protocolos de uso de fuerza aplicables a la contención de manifestaciones y bloqueos. Los elementos que participaron en cada uno de ellos no portaban armas de fuego. Entre tanto, aumentan los cuestionamientos a la policía después que imágenes de la trifulca mostraran a agentes disparando, contradiciendo su versión inicial. Los elementos que participaron en cada uno de ellos no portaban armas de fuego. Un balazo, sí, también a él lo balacearon. Sí, güey. Hay que llevarlo también. No portaban armas de fuego. En estos momentos, la Policía Federal se está replegando para sus vehículos y en su retirada nos está rafagueando con armas de fuego. Que quede bien en claro que la Policía Federal nos está disparando con armas de fuego. En su retirada nos está disparando con armas de fuego. El día 19 de junio en Nochixtlán, la policía asesinó a un total de 11 personas. De todos ellos, uno era maestro. Los demás eran gente del pueblo que había salido en apoyo. Posteriormente, la policía avanzó hacia la ciudad de Oaxaca, donde fue detenida por varios kilómetros de barricadas, desde Hacienda Blanca hasta Brenamiel.
Una moto. Échale la mano así por alguien. ¿Qué pasó? Por alguien, una moto. Una moto, rápido. Échale la mano ahí, por favor, está herido. Está herido, ayúdanos. Échale la mano. Al atardecer, llegando a Viguera, la policía empezó nuevamente a disparar con armas de fuego, asesinando a Giovanna Sarel Galán Mendoza, de 18 años. Una semana después, en la madrugada del día 26 de junio, en el municipio de Guajuapan de León, el compañero Salvador Olmos García, Chavita, fue asesinado por la policía. Él era parte del movimiento anarcopunk y colaborador de la radio comunitaria Palabra del Pueblo de la Lluvia. El martes 5 de julio falleció el profesor José Caballero Julián a consecuencia de las graves heridas provocadas durante el desalojo realizado el 11 de junio en las inmediaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Da tristeza que el gobierno, lejos de tener la capacidad de negociar, que es lo más correcto, creo que ahí demuestra su incapacidad mandando a reprimir. Hoy el pueblo está muy molesto, de hecho enojado, por los actos de violencia, asesinatos que hubo por parte del gobierno federal en la población de Nochistlán, Oaxaca. Lo que pretende el gobierno es algo terrorífico, masacrar a sus propios gobernados. Es una forma de mandar un llamado para que el pueblo se sumise, para que el pueblo se desarticule, pero no lo va a lograr. Al contrario, lo que está haciendo el gobierno está fomentando que el pueblo se organice, y vamos a exigir organizaciones, municipios y pueblo en general hasta que caigan estas reformas estructurales que el gobierno viene implementando. Es una guerra bastante sucia, que están utilizando el terrorismo, la forma de asustarnos. Y yo puedo decir que nuestros jóvenes caídos, porque fueron muchos jóvenes, ya fueron muy bien flanqueados por estos del ejército. La muerte de cada uno de ellos no fue coincidencia. 17, 19, 18, 25, 32 años. Jóvenes que estaban bastante interesados en defender. ¿Por qué? Porque hay una generación muy grande de jóvenes ahorita. No son mártires porque ellos, muy valientes, las madres hace un rato lo dijeron, nuestros hijos fueron criados con principios y valores. Y nuestros hijos por eso dieron la batalla, y por eso hoy estamos aquí y vamos a llegar a las últimas consecuencias. Es una situación que no nada más es el gobierno federal, sino que también son las empresas oligárquicas, es el monopolio internacional los que están imponiendo sus leyes a capa y espada, a sangre y muerte hacia nuestras comunidades, que no es nada más contra el magisterio, sino que es contra el pueblo en general.
Los gases lacrimógenos, las armas de fuego y sus municiones, los helicópteros y gran parte del entrenamiento de élite de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional provienen del extranjero, principalmente de Estados Unidos, Francia y España. Mientras grandes sectores del país siguen siendo controlados por los cárteles, los recursos militares extranjeros que se supone son para combatir al narcotráfico y al crimen organizado son usados en contra de los movimientos sociales, contra los pueblos que son reprimidos cuando luchan por sus derechos y la defensa de sus territorios. Nosotros repudiamos las acciones que hoy emprende el gobierno federal y estatal y le pedimos al gobierno federal mejor se vaya, al gobierno estatal mejor se haga a un lado, porque no tiene la capacidad de dirigir a esta nación oaxaqueña, no tiene la capacidad de dirigir ni tampoco de poder encontrar un diálogo para que las diferentes culturas, porque somos un estado pluricultural, que no tiene la capacidad de este gobierno de poder darles la dignificación que se merece. Sí, entonces hablo en razón a que todos nuestros pueblos originarios han sido marginados, han sido masacrados y hoy con la mano en la cintura el gobierno viene y nos dice: necesito el oro, necesito la plata, necesito el aire, necesito la madera, necesito el agua y ¿sabes qué? Quítate. Entonces por esa razón nosotros como padres de familia decimos no, pedimos que se respete a nuestros pueblos originarios y exigimos que Oaxaca se dé el nombre, se le catalogue con el nombre de pueblo indígena, todos. Porque nosotros como indígenas tenemos el derecho a exigir que se nos tome en cuenta. Nosotros como profesores estamos exigiendo, al igual que ellos, justicia por toda esta sangre derramada, porque no es posible que quienes nos representan estén atentando contra la vida de luchadores sociales, porque en eso se ha convertido la gente que cayó, la gente que fue herida, y no es posible que las muertes queden así. Como profesores también estamos en apoyo a esta situación, porque ellos nos brindaron su apoyo para solicitar la derogación de la reforma educativa, que es lo que nos está golpeando a nosotros como magisterio. Ahorita se quieren hechos y que verdaderamente se derogue la reforma educativa y que haya justicia para los caídos el 19 de junio. Esta marcha caravana, a escasos minutos, estará por salir rumbo a la Ciudad de México. La caravana denominada de los pueblos originarios de Oaxaca por la defensa, autonomía, la educación y el territorio. La caravana lleva como ejes la derogación de la reforma educativa, la liberación de los presos políticos y el castigo a los responsables del operativo del 19 de junio. México atraviesa una grave crisis económica, política y de derechos humanos, que tiene como base el proceso histórico de impunidad, feminicidio y corrupción. Las 12 reformas estructurales impuestas desde el poder están impactando en la vida de nuestros pueblos y comunidades, que se traduce en el despojo de nuestros territorios para la implementación de megaproyectos, así como la conclusión de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para la aprobación y aplicación de leyes en contra de los intereses de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Oaxaca sigue en condiciones graves de marginación social y se han abierto las puertas a los grandes capitales con la encomienda de entregarles nuestros recursos naturales y territoriales. Con el fin de lograr lo anterior, el Estado mexicano tiene como prioridad el sometimiento de los movimientos sociales que han opuesto resistencia a las políticas neoliberales, y a ello ha llevado a la existencia en Oaxaca de 77 presos y presas por motivos políticos.
este escenario, refrendamos la necesidad de construir una agenda común entre las diversas autoridades municipales y agrarias, organizaciones sociales, sindicatos y colonias populares, con el objetivo de avanzar en la coordinación del movimiento social. Hoy salimos con dignidad de nuestros pueblos para caminar en la marcha caravana de los pueblos originarios de Oaxaca por la defensa de la autonomía, la educación y el territorio. Y la masacre que hicieron más clara fue a partir de ese puente hasta la Y. Ahí fue este espacio, es a donde nos mataron a nuestros camaradas, a nuestros 11 compañeros. Es aquí a donde nos hirieron a nuestros camaradas, a nuestros 100 y tantos compañeros, 94 compañeros de bala. Y de esos 94 compañeros que son 12 compañeros de gravedad. Entonces, por eso es que el día de hoy, aquí estamos nosotros primeramente, recibiendo a ustedes, compañeros, porque este espacio de acá no lo vamos a soltar, porque estas barricadas de aquí son los emblemas de nosotros, y Nochixtlán es un lugar de resistencia, y de resistencia que la vamos a seguir dando hasta el día en que se haga justicia, y no nada más al pueblo de Nochixtlán, a todos los pueblos de Oaxaca y del estado, del gobierno federal, compañeros. Todos los pueblos que pertenecen a México se tiene que hacer justicia, y hasta la victoria siempre, camaradas. Si bien estas protestas y movilizaciones son fuente de esperanza, su futuro todavía es muy inseguro. Así como puede seguir el movimiento que empezó durante los últimos meses, también se puede ir apagando y desarticulando. Lo cierto es que los gobiernos y las transnacionales no van a dejar de intentar de saquear y destruir a los pueblos y sus territorios. Por otro lado, también sabemos que los pueblos de Oaxaca tienen las herramientas para seguir resistiendo y luchando. Yo creo que Oaxaca ha sido uno de los ejemplos a nivel nacional, que son tal vez por la situación de pobreza en que se vive en nuestro estado. Creo que tal vez por eso pues han protestado y hemos protestado, ¿no? Y seguiremos protestando, que el gobierno se dé cuenta que ya no estamos dispuestos a callar y a dejarnos. Hoy en día el pueblo se ha decidido a tomar las decisiones por sí mismos. Sabemos hacerlo porque tenemos una cultura y tenemos historia de nuestros pueblos prehispánicos, donde tenían una organización, donde tenían una educación, donde tenían medicina, donde teníamos astronomía, y nuestra cosmovisión era muy amplia y no necesitamos de ninguna imposición por parte de la ODE. Sabemos cómo hacerlos. Cuando vengan, bienvenidos a convivir, no a imponer. Y por esa razón nosotros sí pedimos respeto al pueblo oaxaqueño y no vamos a permitir que nadie jamás nos vuelva a insultar.